le ganaba 2-1 y se iba a enfrentar Huracán en Parque Patricios al que era el puntero del campeonato. Y si la gran alegría como visitante había sido en el Florencio Sola, esta no le fue en Saga, ¿eh? Seguro que usted, amigo Mil Rayitas, disfrutó como todo Lomas con esta actuación fenomenal del equipo de Jorge Ginarte, que logró mojarle la oreja a Huracán en Parque de los Patricios. El gol nació en una jugada que fue muy rápida, que salió de un saque lateral, el centro y la cabeza del Gaby Callafa para el grito de gol Mil Rayitas en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. La vivada de Ferrer, la precisión del Cuca Arce, el excelente cabezazo de Gabriel Callafa. Los Andes se ponía justamente en ventaja ante Huracán, que a la postre lograría el primer ascenso. Luego se dedicó a aguantarlo muy bien. De contragolpe pudo lastimarlo casi al quemero el equipo de Carlos Babington, atónito ante una gran actuación de los Andes, que se llevó 3 puntos muy merecidos para Lomas de Zamora. Ya por entonces, la figura del cordobés Darío Sala en el arco de los Andes era principal, era de principal importancia para las aspiraciones del equipo Mil Rayitas. Huracán buscó por arriba, buscó por abajo, buscó por todos lados, pero los Andes le puso cerrojo a su arco y logró llevarse 3 puntos muy festejados desde Parque de los Patricios. Y la gente logró llevarse la ilusión más grande de todas. A partir de aquí, si antes creía, imagínese lo que fue después de este cotejo. Todos empezaron a pensar seriamente en la posibilidad del ascenso, empezaron a pensar seriamente en que este equipo ya había dejado de lado el descenso y pensaban dejar la categoría, pero no para ir a jugar a la B Metropolitana, sino para codearse con River, con Boca en la primera A. Prepárese ahora, hincha de los Andes, para ver un partido distinto. Más que un partido de fútbol, un partido. Se llovió todo, igual se jugó en el estadio Eduardo Gallardón en una cancha totalmente anegada. Y en el segundo tiempo, este remate de Gianfelice desde afuera del área para marcar el primer gol de los Andes, que le ganaba en la noche de Lomas 2-0 a Tigre. Empezaba a hacerse presente en el marcador un chico con mucho futuro. Martín Gianfelice había ingresado en la segunda etapa. Jorge Ginarte le dijo: aprovechá el terreno de juego, pegale de media distancia antes de ingresar. Le pegó, la puso abajo. Bornia no pudo llegar. Los Andes le ganaba con justicia a Tigre 1-0 y se le seguían abriendo los caminos para buscar el ascenso. Y a partir de allí, mientras Huracán y Quilmes peleaban por el primer puesto, los Andes empezaba a hacerse fuerte para no abandonar nunca más la tercera colocación. Mientras vemos el segundo gol Mil Rayitas frente al de Victoria, lo marcaba estirpe de goleador, Rubén Darío Ferrer. Después de una etapa de sequía, después de mucho tiempo sin convertir, Rubén Darío Ferrer volvía a la red en el Gallardón. Le venció las manos al arquero de Tigre y los Andes se preparaba para recibir en Lomas de Zamora nuevamente al clásico rival. Nuevamente la expectativa estaba en el Gallardón. Como era de esperar, una gran concurrencia para ver el clásico de los clásicos de Lomas. Esta jugada del negro Enrique Orlando Romero y la definición fantástica de Germán Noce, el mismo que había sido agredido en el Florencio Sola para que los Andes empezara ganando el clásico. Fue bárbara la jugada que hizo el negro Romero, dejando hombres en el camino. Fue bárbara la definición de Germán Noce. Los Andes se ponía en ventaja frente a Banfield, una ventaja que era merecida. Igualmente la alegría le duró poco al conjunto de Ginarte. El Gato Liv empató un partido que a partir de ese momento se hizo ruido. Terminó por dormir a toda la gente que estaba en el Gallardón. Mucho público, mucho fervor, pero poco fútbol en el clásico.
1-1 los Andes y Banfield. Y un empate que sirvió para que los Andes siguiera siendo el tercero, detrás de Quilmes y de Huracán. El final del clásico en el Eduardo Gallardón. 1 para los Andes, 1 para Banfield y se venía otro clásico. Luego de este partido, para muchos el que mejor parado quedaba era el taladro. El destino, la suerte, el buen fútbol de los Andes quiso que el conjunto Mil Rayitas sea el que llegó hasta el final del partido. Para muchos aquí se perdía todo, pero para otros y para la realidad aquí comenzó este sueño. Y como decías, el otro clásico frente al Porvenir, con un incidente particular entre hombres del conjunto negriblanco. Los Andes terminó ganando 1-0 con gol de Salomón. Acá vemos cómo Larán y Lescano dejaban con 9 hombres a su equipo. Parecía increíble, pero era verdad. 2 jugadores de un mismo equipo que se pelearon dentro del campo de juego. El Porvenir quedó con 9, faltaban menos de 10 minutos y ya en tiempo adicional llegó este gol. El primero con la casaca Mil Rayitas de Sebastián Salomón para que todo Lomas festejara en Gerli. De los que habitualmente fueron titulares en esta campaña Mil Rayitas, el único que quedaba por convertir era Sebastián Salomón. Cabezazo del ex hombre de Lanús. Los Andes le ganó 1-0 al Porvenir, aprovechó esa ventaja de los 2 hombres de más y superó un partido en el cual no contó con 4 de sus habituales titulares. Si hubo un partido en esta segunda rueda en que los Andes jugó realmente mal, fue el que empezamos a ver en estos momentos como local frente a Platense. De todas maneras, en una de las pocas llegadas del equipo Mil Rayitas en el primer tiempo, llegó este gol que el árbitro le daría a Rubén Darío Ferrer, aunque había sido la cabeza de un defensor visitante el que peinó esa pelota luego del córner para decretar la victoria de los Andes frente a Platense, 1-0 en Lomas de Zamora. Un Platense que no encontraba el rumbo, que ya tenía su cuarto en la temporada, Ricardo Caruso Lombardi, y se fue derrotado del Gallardón 1-0 con un gol en contra. La cita era en Floresta, a romper otra racha. Nunca se había podido ganar en ese estadio. Los Andes lo hizo 3-0 frente al Albo. Eran etapas de definiciones en el campeonato. Y a poco de comenzado el segundo tiempo, uno de los que recién había ingresado, Felipe de Sagastizábal, después de la jugada del ruso Ribolsi, ponía en ventaja a los Andes para la alegría de todo Lomas. Ahora va a venir uno de los mejores goles que tuvo los Andes a lo largo de esta temporada. El de Ferrer en la primera fecha frente al Magro, el de Romero frente a Quilmes y este de Fabio Pieter frente a All Boys. Un golazo bárbaro, la colocó en un ángulo, el Mil Rayitas liquidaba la historia, los Andes ganaba 2-0, vencía también los fantasmas de no poder ganar en Floresta con este golazo de Fabio Pieters. Mientras vemos nuevamente el golazo de Fabio Pieters, la tarde todavía le depararía otra alegría al público Mil Rayitas que había copado la visitante en Floresta. Ya se jugaba el tiempo adicional y Fabio Pieters de contragolpe marcaba el 3-0 definitivo. Y los Andes, que definitivamente estaba en la carrera, ya no solo por ingresar al reducido, porque a esta altura eso ya no se discutía, sino también en la pelea por jugar la final directa y por disputarle a Quilmes o Huracán un lugar entre los 2 primeros. Una victoria que fue trabajosa, que terminó siendo holgada porque All Boys, físicamente diezmado, no pudo ante esta tromba Mil Rayitas que no se conformaba con el reducido y a esta altura pedía luchar por las semifinales por el ascenso directo. Penúltima fecha de la etapa clasificatoria. Hasta Lomas llegaba el descendido Argentino de Rosario. Y los Andes con la necesidad de ganar para llegar con chances a la última fecha para luchar por el ascenso directo. Le fue duro, le fue difícil porque Argentino de Rosario fue un duro hueso de roer que incluso llegó a estar ganando
A poco de comenzado el segundo tiempo,